Terror versus comedia. O sí, aquí vamos a hablar de los dos géneros más famosos y también puede ser los más buscados de todo el mundo. Estamos hablando de los medios de entretenimiento que te pueden agradar o no dependiendo de tus gustos. Si asustarnos con los medios terroríficos o reírnos con los medios cómicos. Este video quiero recalcar que no será enfocado a cuál es mejor o cuál es peor, ya que esto queda mucho a la interpretación de cada persona y como sea. Este video será enfocado más que todo en la dificultad que tendrían los artistas, directores, escritores o etcétera para hacer una obra ya sea de terror o de comedia, hablando en sentido de libros, películas, videos y hasta videojuegos. Obviamente hay un sinfín de géneros de terror y de comedia que harían que este video quedara muy extenso, así que trataré de analizar cada uno por su lado de una manera simple y concisa para dar una definición de cuál sería el que tuviera más dificultad para realizarse, si un medio de terror o un medio de comedia. Está claro que hay muchos más géneros de la categoría de los principales, llegando a entrar también los géneros de acción y romance, los cuales no tocaré ya que quiero centrarme en el terror y la comedia, ya que además de ser los más famosos, pueden llegar a ser polos opuestos, lo que hace la experiencia de diferenciar a los dos sea más interesante. Claro que si les gusta y a mí me apetece, voy a hacer otro video con los estilos de acción y romance, aunque es muy diferente ya que estas obras se basan más en las historias y en lo épica que pueden llegar a ser que en la sensación que transmiten. Por ejemplo, una buena historia de acción se puede medir con la historia, efectos especiales, en el caso claro sea de que esto sea una película, y en cómo exprese el autor los movimientos y la historia. Se puede llegar a transmitir esa sensación de epicidad, y lo mismo puede pasar con el romance, pero eso ya será para otro video. El terror y la comedia se ven como polos opuestos, ya que los sentimientos que pueden llegar a transmitir son muy diferentes, y es muy diferente la forma en la que tú puedes llegar a hacer una persona temblar del miedo o hacerla llorar de risa. Por eso es que tocaré estos temas en principio, ya que poder analizar estos dos géneros con el sentimiento, con autores, en todo lo que se basan para poder transmitir de una manera perfecta estos sentimientos. Empecemos con la comedia, siendo la más básica y la que hay que diferenciar primero. En principio, antes de pasar a analizar qué tan difícil es hacer comedia, vamos a irnos con el tema de que la comedia es subjetiva. Y sí, esto les puede recordar a como lo dijo el Joker, pero en la escena de la película, cuando el Joker dice esta frase, no está diciendo ninguna mentira. La comedia en sí es subjetiva. En el contexto de la película podemos ver cómo Arthur se expresa este sentimiento al no poder entender porque la gente se ríe de cosas que a él no le hacen gracia, y del contrario él tener chistes que a la mayoría no le hacen gracia. En el contexto de la película se puede ver mal, pero vamos a extrapolarlo al campo lo que podamos entender. Si ustedes me preguntan a mí, ¿existen varios tipos de comedia o existen varios tipos de humor? Yo voy a decir, sí, hay varios tipos de humor y en varias medidas. Por ejemplo, existe la diferencia entre el humor blanco y el humor negro, que lo tomaré como ejemplo para simplificar esto mejor. Como podemos ver, hay personas que les gusta el humor negro y están en su derecho, y este humor puede ser solo del gusto de ciertas personas que ven un chiste en este tipo de humor. A mí me gusta el humor negro y a veces me he reído de unas cosas que ninguna persona en mi círculo de amistad se reiría, y eso hace parte del humor negro. Además, pienso que el humor negro resalta muchas verdades de la sociedad, pero eso es para otro tema. Como era de esperarse, el humor muy blanco se puede ver con lo mismo. Hay personas que se pueden reír de películas como Mr. Bean, Bob Esponja o parecidos, que pueden llegar a ser tan blancos que no llegan a ofender a absolutamente nadie. Es tan puro y a muchas personas también no les puede gustar, ya que hace un matiz con este humor que puede llegar a rezar la ridiculez. Llegando a controlar ya este punto, tenemos bien en claro que hay varios tipos de humor y que el humor o la comedia es subjetiva. Depende de la persona cómo vea el humor y cómo perciba la comedia, puede llegar a reírse de ciertas cosas. Así que hay que tomar mucho en cuenta a ver cuánta es la dificultad de realizar el humor, ya que como sabemos el humor es subjetivo y depende de cómo la persona perciba el humor, le va a parecer gracioso o no.
vamos a pasar a cómo puede llegar a dificultarse la realización de cierto humor. Aprovechando que este video se subirá en YouTube, voy a usar varios referentes tanto en la comedia como en el terror, referentes de YouTube. Hay muchas maneras de hacer comedia, pero las más resaltantes serían las siguientes. Tenemos la comedia planeada, la cual nace de la idea de hacer humor, de hacer comedia, y la comedia casual, la cual es hecha dependiendo de la situación, de lo que pase, y de lo primero que se te venga a la mente puede surgir comedia. Como un ejemplo de esta última voy a tomar a Auronplay. Auronplay es una persona que hace humor reaccionando a videos, entre otras muchas cosas. Pero este estilo de comedia es muy casual, o sea, es el estilo de comedia casual. Digamos que Auronplay, como vemos en el estilo de comedia que realiza, él no necesita escribir un guión, no necesita mucha preparación para hacer comedia, ya que solo se basa de comentarios ingeniosos, a lo que está reaccionando. O sea, el humor que hace Auron depende mucho de las situaciones, del video, de lo ingenioso que esté Auron en ese momento. Con esto no quiero decir que Auron no sepa hacer humor, es más, el humor que hace Auron es mucho más gracioso a veces que el humor planeado. O sea, la forma en la que se inventa y saca cosas es una forma muy buena de hacer humor y es muy jocoso y muy chistoso. Es más, yo pongo Auronplay como uno de los grandes exponentes en este humor, ya que es demasiado bueno. Sabe jugar con el contraste, tiene mucha capacidad de ingenio para hacer chistes de cosas que está viendo en su primera vez, y es la verdad que el humor de Auronplay es muy bueno y sabe manejar este tema muy bien. Tampoco quiero decir que Auron no sepa escribir guiones o hacer otra cosa para tener otro tipo de humor, ya que también se le ha visto haciendo este tipo de humor planeado en algunas bromas telefónicas, etc. Y como Auronplay también podemos conseguir demás exponentes que se basan en el humor casual, en el humor nacido al momento. Como pueden llegar a ser problemas de televisión, que estén reaccionando a una cosa en ese momento, o los mismos programas de radio en el cual llaman a una persona y con la reacción de esa persona empiezan a hacer chistes. Es básicamente humor que no está planeado, humor que nace con la astucia, la inteligencia y lo jocoso que esté una persona al querer decir un chiste nacido de la situación. Así es el humor casual. Vamos a ver, la comedia elaborada. La comedia elaborada nace, como se puede decir, de el querer realizar comedia. Querer escribir un guión, querer escribir un chiste, querer hacer reír. Nace de la idea de querer hacer reír a propósito. No es de la manera casual, como antes vimos, sino que este es más planeado. Y como ejemplo tomaré al canal de Hola Soy Germán. Esta comedia es mucho más elaborada que la anterior, ya que esta nace como en sí de la idea de escribir un guión, grabar de una forma conveniente, la edición que también es una parte muy importante. Todo en sí hace un trabajo muy arduo para poder realizar esta comedia, que es prácticamente la mayoría de comedias que podemos ver en películas, libros, series y en shows de stand-up, ya que en estos últimos se necesita también basarse de la actuación y cómo tú representes las cosas para poder darle un toque más de gracia. Por eso es que yo veo el monstruo que se ha convertido Germán en esa comedia, ya que era una persona que, además de contrastar muy bien todos los elementos de la comedia elaborada, un buen guión, una buena actuación, una buena edición, también era capaz de bailar entre el humor negro y blanco, haciendo un humor muy entretenido para todas las personas, convirtiendo a Germán en el rey del humor elaborado en YouTube, ya que no hay persona que yo haya visto por lo menos que sepa contrastar todas estas cosas de una manera tan buena y tan perfecta como lo ha hecho este señor en sus videos que subía todos los viernes. Volviendo al tema de la comedia
planeada. La comedia planeada es la más difícil que hacer por el tema que ya lo he dicho antes, ya que el mero hecho de querer realizar comedia con anticipación lo hace un objetivo mucho más difícil, ya que no sabes si está bien o no, no sabes si un chiste va a dar gracia o no. Depende mucho de el talento que pueda tener el autor a la hora de hacer esta comedia. Y ya terminando este tema de la comedia, vamos a pasar ahora al campo del terror. A diferencia de la comedia, el terror no es subjetivo, no en todos sus aspectos, porque aunque es verdad que hay cosas que pueden dar miedo a ciertas personas y a otras no, siempre manteniéndose en el perímetro del terror, siempre metiéndose en los tipos de terror. Puede llegar a haber tipos de historia de terror, puede llegar a haber tipos de cuentos de terror, pero siempre en los límites del terror bien definidos. Si a ti te da miedo una cosa, a otra persona le puede dar miedo a otra cosa, pero siempre en los límites del terror. Diciendo ya que el terror no se da a interpretaciones, sino que cuando algo es terrorífico, y literalmente es algo terrorífico, va a dar miedo. Nosotros por de costumbre ya sabemos cuando algo quiere dar miedo, a pesar de no asustarte. Sabes que eso es aterrador y lo es, aunque no te asuste. Mucha es la esencia del terror, viene del desconocimiento de la gente y logra de la mayoría de los casos en el mismo desconocimiento el que nos causa terror. Tenemos miedo de la oscuridad porque no sabemos qué hay más allá de ella. Nos da miedo las máscaras porque no sabemos quién está detrás de ella. Nos da miedo el espacio o el mar al no saber qué hay más allá de lo que podemos ver o de lo que conocemos. Y así hay muchos más ejemplos de lo que puede llegar a ser el terror al desconocimiento. Pero el hecho de que el terror no sea su objetivo no quiere decir que sea más fácil de realizar, ya que si fuera tan fácil de hacerlo, Stephen King no se quedaría con el trabajo y todo el mundo seríamos genios del terror. Hay que saber hacerlo bien, puedes tener las herramientas para hacer el terror, pero eso no significa que cualquiera pueda hacer terror. Y volvemos al ejemplo del rey del terror en YouTube, Dross. La forma en la que Dross hace sus videos no solo dice que es capaz de causarte terror, sino también que es un sujeto que sabe hacer videos. No todo el mundo puede hacer videos de terror de la forma en que lo hace este señor, ya que estos también necesitan un nivel de trabajo muy grande que es de admirar. Buscar el tema, escribir el guión, seleccionar la música, las escenas, además de colocar la posición correcta para causar una buena reacción, tener una buena redacción y narración. Estoy hablando de los videos que hace Dross, pero un libro dependerá de la historia, de la redacción. Las películas serían más por la dirección, el ambiente, la música. Hay muchos factores que también pueden causar miedo y terror, como el hecho de poner objetos que nosotros consideramos infantiles, deformarles, hasta hacerles terroríficos como peluches, muñecas y hasta los mismos niños, cosa que se ha utilizado en películas y videojuegos hasta el cansancio. Pero al final, ¿cómo podemos responder a la pregunta de cuál de estas es más difícil de realizar? Claro está, por el lado de que la complicidad de cada una, porque dependiendo del formato en la que se haga es más difícil hacer una que otra. También recalcando mucho en cómo se nos muestra, ya que un libro de chistes no puede llegar a competir contra un videojuego de terror. Sinceramente se quedaría en un gran depende de los gustos, depende del formato, depende del personal, depende de muchas otras cosas que irán variando. Por eso es que no se puede dar un final receptivo a todo esto, ya que nadie quedará satisfecho con uno o con la otra. Siempre van a querer que su preferida gane, así que para terminar, todo esto se va a quedar con un gran depende y quedará a tu interpretación y a tus gustos la información que yo te di, tomarla y darte a ti tu respuesta. Ya habiéndome quitado encima el peso de lo que es tener que decidir
cuál es más difícil de realizar que otras, voy a dar mi opinión personal sobre cuál de estas, en mi opinión, es más difícil de realizar. Sin duda alguna me quedaré con el efecto terror, porque el mero hecho de que la comedia sea subjetiva ya la hace bastante difícil de denominar qué tan difícil puede ser realizarla. Claro está, ya que es mucho a la interpretación de cada persona, no sabes si al final a unas personas le van a gustar o a algunas personas no. Y haciendo algún tipo de comedia, independientemente de cuál hagas, va a haber un grupo de personas que le va a gustar lo que hagas. Pero el terror no es así. El terror depende mucho de los factores y cómo los puedes llegar a utilizar. Por eso pienso que de manera general es más difícil realizar terror que comedia. Claro, en sí, una opinión muy personal de este humilde servidor. Y si te ha gustado el video, por favor dale like, suscríbete que tengo que comer. Y nos vemos a la próxima. Chao.